buenas tardes a todos. Gracias por vuestra espera, aunque ha sido breve. Y bueno, pues hoy lo que vamos a intentar ver es una jornada en la que analizaremos dos cuestiones muy específicas que se están planteando, ¿no? Es una jornada que la organizamos desde la Universidad, la Escuela de Práctica Laboral, el Consejo Económico Social y el Colegio de Graduados Sociales, a los cuales yo pues, le tengo que agradecer por su plena disposición a participar en estos actos. La jornada son dos temas parecentemente distintos que están suscitando mucha controversia aquí en Murcia. Porque en los demás sitios pues, el tema de los fijos discontinuos no lo llegan a entender, se creen que son trabajadores a tiempo parcial, normal y corriente, y no entienden la gran problemática que ellos plantean. Bueno, y la segunda parte de esta jornada será tratar, a propósito de que organizamos esta actividad, era las importantes novedades, bastante que hay que tener interés, aunque la ley de contratos del sector público entrará en vigor, si no recuerdo mal, el año que viene, a mediados de marzo, por ahí del año que viene, pero conviene tenerla en cuenta. Los temas que yo le he pedido a los ponentes, a Rubén Jiménez Fernández, presidente de la Sala de lo Social del TSJ, a Diego Martínez Rafecas, como jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, y a José Agustín Gómez Gil, como letrado jefe de los servicios jurídicos del IN, pues son los temas relativos a los fijos discontinuos que más nos preocupan a todos los que nos dedicamos al ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social. Y son los temas que se están planteando ahora, si las ETTs pueden o no pueden contratar a trabajadores fijos discontinuos y ponerlos a disposición de otras empresas, viabilidad o no viabilidad. Pues son Luján era partidario de la viabilidad, ¿eh? También la figura, si es posible, un invento de eventuales agrarios fijos discontinuos. Bueno, vamos a verlo cómo sale eso. Y luego la importante incidencia que tiene en el ámbito de la acción protectora de la seguridad social, fundamentalmente en dos prestaciones, en dos subsidios que son bastante complejos de entender por otros que no sean murcianos, como son la ITE y el desempleo. Y finalmente, pues Felipe Cegarra, abogado que todos conocemos, de abogado de Garrigues, pues nos va a dar una pincelada de las importantes novedades que la ley de contratos del sector público va a tener en el ámbito jurídico laboral, los temas relativos a las condiciones que hay que incluir, las cláusulas administrativas, el tema de los convenios colectivos, las subrogaciones, planes de igualdad, etc. Todo esto lo diremos y lo irá moderando con el acierto que siempre tiene José Daniel Martín González, secretario del Consejo Económico y Social y también inspector de trabajo en excedencia, que nos acompañará a continuación. Y yo ya no quiero mucho más intervenir porque lo que están deseando ustedes es oírlos a los ponentes, ¿eh? Y ya pues cedo las palabras a mis compañeros de mesa, que también supongo que algo tendrán que comentar. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a ser muy breve. En esta simbiosis que tiene el colegio con la universidad y la universidad con el colegio y la creación de la escuela de la universidad y la facultad, lógicamente, con la creación de la escuela de práctica laboral, lo que hemos conseguido es hacer, bueno, pues en la medida de lo posible, cursos de este tipo, jornadas de este tipo, que desde luego lo que pretenden es, bueno, pues facilitarnos la labor de los profesionales y el buen funcionamiento de las empresas. Desde luego se han juntado los primeros espadas en los temas y hemos cogido todo, o han cogido, en este caso, los organizadores, todos los elementos que pueden darse en el tipo de la contratación, como es la seguridad social, como es la inspección de trabajo, como es la jurisdicción. Bien, y eso, desde luego, lo que nos dice es que efectivamente vamos a ver un poco desde qué perspectiva nos movemos y cómo nos movemos y cómo debemos de movernos o cómo debemos de asesorar e informar a nuestros clientes, a nuestros representados, para que efectivamente pues esa contratación temporal que es tan polémica y tan conflictiva y que acaba casi siempre o muchas veces en el contrato, en fraude de ley y demás, pues que lleve una buena continuidad. De todas formas, termino ya. Lo que se hace necesario es una buena regulación unificada de la contratación en general, la simplificación de los contratos, tanto de la contratación indefinida como de la contratación temporal, y nos evitará pues, muchos de los conflictos que están surgiendo hoy en día en las relaciones de trabajo. Felicitar a la organización por conseguir
este cuadro de ponentes que vamos a tener en el día de hoy y esperar que efectivamente aprendamos hoy muchas cosas, que es lo que necesitamos para el buen funcionamiento. Muchas gracias y cedo la palabra al futuro rector de la Universidad de Murcia. Buenas tardes. Sí, para eso hace falta que vote mucha gente y todo el mundo tiene cerca de su mano votos posibles. Por tanto, estamos todavía muy pre-campaña, pero no desaprovecho la ocasión. Bueno, ya se ha presentado el contenido académico formativo de la jornada de esta tarde y lo que permitidme que os estéis deseando, pues es escuchar a los ponentes de primer nivel y con un conocimiento profundo de los temas que se tratan. Quizá por adornarlo un poco, contar brevísimamente cuál es el origen de esta jornada y que estemos aquí esta tarde. En los últimos tiempos, Guillermo Rodríguez y yo nos hemos dedicado a una especie de, no sé, como Telma y Luis, a visitar distintos sitios haciendo bolos a cuenta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año y de la Ley de Reformas del Trabajo Autónomo. Hicimos un bolo en la Facultad de Ciencias de Economía y Empresa, pero luego hemos ido por ahí, hemos compartido, pues, estuvimos en Albacete, en algún sitio más, y al final un viaje de esos te da para hablar de muchas cosas. Entre otras, pues comentamos el problema que está planteando en la región, principalmente el tema de la intervención de las empresas de trabajo temporal en el sector agrícola, los problemas que está suscitando eso en relación con la inspección, el hecho de que Murcia sea pues, una región al nivel de la Comunidad de Madrid o de Cataluña en contratos de puesta a disposición. Al Consejo Económico y Social, como presidente de ese órgano, pues distintas personas han venido y han planteado el interés que tendría que desde el propio Consejo hiciéramos algún estudio, organizáramos alguna jornada, alguna actividad que pusiera de manifiesto lo primero que hay que hacer siempre, poner encima de la mesa un problema y luego tratar de resolverlo, no ocultar el problema. Bueno, pues en ese contexto de conversación, un viaje da para muchas cosas, para hablar de fútbol, para mil cosas, para criticar a los compañeros de departamento, a algunos de las personas que estáis aquí también salisteis en esa conversación en algún momento, pero sobre todo para pergeñar una jornada de este tipo e incluso para ir punteando quién eran las personas que podían participar. Yo estoy muy feliz esta tarde porque esos viajes también se concretan en cosas de este tipo. Y estoy muy feliz porque tenemos que utilizar un salón tan grande como este. Inicialmente iba a ser dijimos, bueno, como al CES ha venido gente a plantear la cuestión, vamos a hacerlo en el salón de actos del CES, se nos quedó pequeño enseguida, en la sede del colegio se queda pequeña, bueno, eso ocurre siempre que de por medio aparece Guillermo Rodríguez y Iniesta organizando cosas y aparece el Colegio de Grados Sociales. Yo no sé, eso pasa en otros sitios, pero aquí yo confieso que cada vez me sorprendo y no tengo por qué sorprenderme, porque hace un mes estábamos a cuenta de lo del autónomo, como decía antes, en la Facultad de Ciencias de la Empresa, en ese enorme salón de actos, y esta tarde pues aquí nos reunimos un grupo nutrido de personas inquietas, igualmente con cosas que tienen que ver con nuestro quehacer cotidiano en el mundo de las relaciones laborales en la región. Por lo tanto, pues eso, manifestar mi felicidad, contar el origen. Mañana vamos a otro bolo, pues igual mañana tenemos ocasión de pensar cómo complicarnos la vida un poquito más y cosas nuevas que puedan salir. Y solo eso, desearles que disfruten de la sesión, que aprendamos mucho, que aprovechemos la talla de los ponentes que tenemos esta tarde para escucharles, para aprender de ellos y para sonsacarles todo lo que se les pueda sonsacar y lo que con su discreción ellos sean capaces de darnos en ese coloquio final. Y sin más preámbulo, pues se cierra esta mesa y se suben los ponentes para empezar la sesión. Gracias. Vamos ya a dar comienzo a la jornada. Como ya se ha hecho la presentación académica de los temas a tratar, yo me voy a limitar a intentar moderar el desarrollo de esta jornada y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En primer lugar, y como se va a hablar fundamentalmente del tema de los fijos discontinuos, pues están los tres ponentes que nos acompañan, que son Rubén Jiménez Sánchez, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Diego Martínez Rafecas, director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de aquí, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y José Agustín Gómez Gil, letrado jefe de los servicios jurídicos de la Seguridad Social en Murcia. Cada uno de ellos dispondrá aproximadamente de un tiempo de unos 20 minutos y en concreto don Rubén nos hablará un poco sobre la sentencia, fundamentalmente la sentencia de 19 de julio de este año que cambia y modifica el criterio respecto a los fijos discontinuos y la posibilidad de contratación por empresas de trabajo temporal, al margen de que comente otras cuestiones relacionadas
con esta, que seguro serán de muchísimo interés. Don Diego Martínez Rafecas hablará un poco sobre la posición de la inspección en relación con los eventuales agrarios fijos discontinuos y esa figura del eventual discontinuo puesta siempre, lógicamente, entre comillas. Y finalmente José Agustín Gómez pues nos hablará de dos cuestiones muy importantes relativas a prestaciones, en concreto la incapacidad temporal y el desempleo de los fijos discontinuos. Cuando terminemos se incorporará a la mesa Felipe Cegarra, de Garrigues, el bufete que todos ustedes conocen, para que nos hable de las novedades laborales que se presentan con la nueva ley de contratos del sector público. Así pues, rogando el máximo ajuste a los tiempos fijados, procedo la palabra en primer lugar al presidente de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jiménez Sánchez. Muy buenas tardes a todos. Telegráficamente, para cumplir con el protocolo, tres cosas. Primero, dar la enhorabuena a los organizadores porque yo nunca acudo a actividades de formación que tengan esta asistencia. Normalmente el patio de butacas está siempre mucho menos nutrido que la mesa. En segundo lugar, agradecer a Pepe Lugaján y a Guillermo pues, que hayan contado con la Sala de lo Social de Murcia para hablar de este tema. La Sala Social de Murcia siempre está dispuesta, puesto que está abierta a todos los profesionales para este tipo de encuentros. Y también, y en tercer lugar, pues mostrarle mi desencuentro en cuanto a la fecha y el día elegido, porque juega el Real Madrid, ¿no? De modo que bueno, vamos directamente a pasar al tema. Y entonces, para decir que creo que no voy a poder ajustarme exactamente al tiempo, porque si bien es cierto que a mí me han traído aquí para que hable de la sentencia de julio, la sentencia de julio es como esas cerezas que cuando tiras de ellas salen otras. Y entonces, la sentencia de julio está muy motivada por otra que hubo en junio y está a su vez muy motivada por una sentencia del Tribunal Supremo del año anterior. Y voy a hablar de esas tres sentencias, pero también tengo que hacer una introducción muy amplia, porque no se puede entender lo que piensa la Sala sobre el tema si no se tienen en cuenta otros antecedentes jurídicos y sobre todo emocionales. Entonces paso con esta introducción para decir que, bueno, que estamos hablando de fijos discontinuos, que es una modalidad de contrato de trabajo muy singular, puesto que pretende atender a las necesidades de empresas que tienen una característica singular, y es que no tienen actividad los 12 meses del año, los 365 días, pero tienen actividad todos los años. No hace falta dar su concepto, todos sabemos de qué hablamos porque estamos en Murcia. Y como estamos en Murcia, todos sabemos que este tema tiene una singular importancia. Yo no sé si Pepe Luján me tuvo en cuenta para esto, porque yo en el mes de junio hubo una reunión donde vino el Tribunal Supremo y los presidentes de Sala de lo Social, y yo saqué el tema de los fijos discontinuos en esa reunión y todos pasaron ampliamente de mí, es decir, que es un tema que no interesa en casi ningún territorio, pero aquí sí interesa. ¿Y por qué? Pues porque tenemos un sector agroalimentario muy poderoso, muy potente, y que efectivamente ese sector se caracteriza. ¿Por qué? Pues porque la actividad de ese sector no es permanente, no tiene lugar durante todo el año, y por tanto encaja perfectamente las características de los fijos discontinuos. Como segundo punto, yo lo que haría es coger la máquina del tiempo y retroceder unos años y fijarme en los años 80. En el año 80, que es cuando yo empiezo yo empecé un poco antes a estar en esta jurisdicción, existe el primer Estatuto de los Trabajadores, cuyo artículo 15 recoge bastante incorrectamente la figura del fijo discontinuo, porque la sitúa como un contrato de duración determinada, pero cuando la regula, pues la regula como si fuera fijo, porque establece el derecho del trabajador a ser llamado todos los años. Sin embargo, si nos fijáramos en la jurisprudencia de esos años, veríamos que el Tribunal Supremo apenas toca el contrato de trabajo fijo discontinuo. Yo no sé si era el Tribunal Central de Trabajo, pero en mi impresión personal, las primeras sentencias que ha habido en la materia se refieren a otro tipo de trabajo estacional, como es el derivado del turismo, y el trabajo del campo apenas tiene presencia en la figura del fijo discontinuo. Y eso tiene para mí una explicación muy clara.
Y es que en los años 80, a pesar de que el estatuto decía que las ordenanzas laborales tenían que ser sustituidas por los convenios colectivos, existía una ordenanza laboral que se resistía a salir del escenario, que es la Ordenanza General del Campo. Y la Ordenanza General del Campo, que estuvo en vigor hasta el año 2000, y para echarla del escenario fue necesario hasta un acuerdo, ¿no? Pues esta ordenanza laboral, frente a lo que decía el estatuto, decía que el contrato de trabajo se presume temporal. E incluso la formalidad era no escrita. El otro elemento relevante de esa época es que todos los trabajadores del campo estaban en el régimen especial agrario. Y el régimen especial agrario no daba protección alguna a los trabajadores eventuales. Se decía que sí, que serían incluidos en los planes comunitarios, se llamaba trabajo parcial, trabajos comunitarios, pero no establecían ningún tipo de ayuda, tipo prestación o subsidio para ellos. Esto dio lugar a un problema, efectivamente, que detectó el gobierno, y entonces se puso en marcha idear mecanismos para ver cómo se podía suplir este defecto, esta deficiencia en la que se encontraban los trabajos del campo. Como tercer punto, entonces, dejo la máquina del tiempo y me vengo a Murcia. ¿Y qué pasa en Murcia en esa época? Pues en esa época en Murcia, a partir del año 86, cuando yo llegué en el año 89-90, me encuentro que aquí el contrato de fijo discontinuo es un contrato que está en plena efervescencia. Aquí se discute muchísimo de eso, en ningún otro sitio se había hablado del tema. ¿Y ello es por qué? Según me explican mis predecesores, y con esto yo quiero poner de manifiesto mi vinculación emocional con el tema, en aquella época Bartolomé Ríos Salmerón y Joaquín Samper estaban muy implicados en la defensa del contrato de trabajo fijo discontinuo. ¿Por qué? Pues porque en esa negociación política para establecer el plan de empleo rural, que establecía una prestación, una especie de subsidio a los trabajadores eventuales del campo, siempre que tuvieran un número determinado de jornadas de trabajo, es decir, las famosas peonadas, en aquel momento se excluye a Murcia del PER. Y entonces existe una especie de contubernio entre los sindicatos o las fuerzas sociales y la propia Sala de lo Social de Murcia. Y se produce una dinámica en dos sentidos. Primero, intentar sacar del régimen especial agrario al mayor número de trabajadores posibles. ¿Y qué se dice? Pues que los trabajos de campo sí, no hay más solución que tenerlos en el régimen especial agrario, pero los trabajos de almacén no son trabajos similares a los industriales. Es decir, si uno ha ido a algún almacén de productos agrícolas, efectivamente allí hay unas cadenas de montaje, hay una serie de cosas, no circulan tornillos ni piezas metálicas, pero circulan tomates, frutas, pero se parecen muy mucho. Y recuerdo perfectamente toda aquella sucesión de sentencias cuando se decía que los trabajadores de almacén tienen que estar en el régimen general. ¿Para qué? Para sacarlos de la desprotección que supone estar en el régimen especial agrario. Y la segunda línea de actuación es fomentar, potenciar la figura del contrato fijo discontinuo. Y ahí tienen un importante trabajo los sindicatos y eso se manifiesta en una producción de convenios colectivos que yo creo que no tiene parecido en ninguna otra autonomía o región de España. Yo, sin ser exhaustivo, he contado hasta 8 convenios colectivos distintos que regulan la figura del fijo discontinuo. No los voy a enamorar porque posiblemente los conocen mejor. Pero sí que quiero poner de manifiesto algunas singularidades de esa regulación colectiva que a mí me parece tan importante y que la Sala siempre ha defendido. Lo primero, en el tema de orden de llamamientos, lo tradicional era que efectivamente era de la antigüedad. Bueno, pues en Murcia los convenios colectivos empiezan a imponer otro orden distinto, es el que se llamaba el llamamiento por autobuses, que en definitiva es el llamamiento por el lugar de residencia, porque como la empresa tiene obligación de darles transporte hasta las fincas, lógicamente no va a poner un autobús en cada lugar de residencia, sino que intenta llenar el autobús en una misma localidad para llegar al sitio. Hablaré posteriormente de este tema porque este tema fue muy anecdótico en el Tribunal Supremo. Muy importante también es que muchos de los convenios colectivos que están en la región de Murcia prescinden del llamamiento por orden de antigüedad y dicen, bueno, hay que distribuir el trabajo entre todos, vamos a hacer llamamientos por turnos rotatorios, de modo que todos los fijos discontinuos trabajen aproximadamente el mismo número de días, lo cual es un tema muy importante para los propios trabajadores.
Como consecuencia de esto, se produce en algunos convenios una regulación en el sentido de impedir la figura del fijo discontinuo. ¿Por qué? Porque como a los trabajadores fijo discontinuos les interesa que la lista de fijo discontinuo sea reducida para trabajar el mayor número de días del año, entonces establecen limitaciones a la empresa y le dicen que cuando haya necesidades excepcionales de trabajo, lo que llamamos puntas de actividad, la empresa no debe contratar un fijo discontinuo, la empresa contratará un eventual. Y luego, muy importante, se establecen unos sistemas para convertir al eventual en fijo discontinuo, que son muy importantes. Si vemos los convenios que le regulan la materia, normalmente son sistemas que facilitan el acceso del eventual a la fijeza discontinua. Se están exigiendo un número de días muy reducido, es decir, yo quiero recordar 80, 60 días por año o por promedio, e incluso hay convenios que dicen que basta con haber trabajado 3 campañas, aunque sean menos de 60 días, para adquirir la condición de fijo discontinuo. Los convenios colectivos de la región de Murcia para mí tienen otro importante efecto, y es que nos están fotografiando el alcance del escenario donde actúa el fijo discontinuo. Estos convenios, siguiente punto, han tenido una importancia para mí singular. ¿Por qué? Porque han influido en la legislación. Si vemos las sucesivas redacciones del artículo 15 del Estatuto que regulaba la figura del fijo discontinuo, vemos que se han ido metiendo una serie de innovaciones o reformas en el sentido de deferir a la negociación colectiva la regulación de aspectos muy importantes del contrato de fijo discontinuo. La primera es el orden de llamamientos, y esto sí que yo tengo la seguridad de decirles que se produjo por una sentencia de Murcia en la que Murcia aceptó que el orden de actividad fuera dejado preterido por el orden de llamamiento para autobuses. En aquel momento el magistrado Martínez Emperador, que era el ponente, estaba vivo, no había fallecido, y no lo entendía. Al final lo entendió. El Supremo admitió que se pudiera prescindir del orden de llamamientos por antigüedad, y por ahí viene la reforma en el sentido de que el orden de llamamientos se regulará por la negociación colectiva. Si vemos la redacción del artículo 16 del actual estatuto, que es en el que se contiene la figura del fijo discontinuo, vemos que hay 3 llamadas o 3 remisiones a la negociación colectiva. La primera en tema de los llamamientos, la segunda en tema referidos a la contratación parcial, y la última, muy importante, y quiero que tengan en cuenta porque está en el elemento esencial de las decisiones de las sentencias de Murcia. Y dice también, en cuanto a los requisitos y especialidades para la conversión de contratos temporales en contratos fijos discontinuos. Es decir, que el propio Estatuto de los Trabajadores ya contempla que pueda haber eventuales y fijos discontinuos. Y por último, el último punto de esta introducción es lo que pasa a partir del 1994, cuando irrumpe o se crea la posibilidad de la figura de las empresas de trabajo temporal. Ya sabemos todos que son empresas cuya finalidad es contratar trabajadores para cederlos a otras, que es la empresa usuaria. Es la única figura de cesión legal de trabajadores. Pero, ojo, no perdamos de vista que todo el articulado de la ley 1494 se basa en que la cesión es temporal. De modo que hay un artículo importante, que es el 6.2, donde dice que a efectos de materializar la cesión hacia la empresa usuaria, las empresas pueden acudir a todas las fórmulas de contratación temporal, las mismas que admite el artículo 15, y luego también por la ley se admiten las figuras de contratación temporal del artículo 11. Una de las cosas más singulares de la figura esta de la empresa de trabajo temporal es que de repente se crea una especie de figura triple, es decir, cuando en el ámbito de actuación de estas empresas existe primero un ámbito directamente regulado por el Estatuto de los Trabajadores y por la existencia de un contrato de trabajo, que es la relación entre la ETT y el trabajador, pero luego existe otro negocio jurídico, que es el que existe entre la ETT y la empresa usuaria, que es un negocio jurídico de tipo mercantil. Y luego existe otra relación jurídica, que es la que sí tiene el trabajador, que es objeto de cesión, al que llaman trabajador en misión, que está en el limbo, y es
Sus derechos y obligaciones derivan estrictamente de la regulación contenida en la Ley 1494, en el Reglamento de Desarrollo y también en el convenio colectivo que existe para estas empresas. Termino, por tanto, la introducción para decir, con otro dato que ha sido ya objeto de mención. Sorprende en Murcia el dato estadístico que me facilitó aquí mi colega, de que en el último año ha habido 360.000 contratos de puesta a disposición en la región de Murcia, solamente superados por Cataluña, donde hay un parque de empresas infinitamente superior aquí, y la Comunidad de Madrid. Lo cual nos dice o nos introduce en la idea de que aquí está pasando algo extraño y que hay algo irregular. Y que puesto que en la región de Murcia el sector agroalimentario es uno de los más amplios, aquí está ocurriendo algo que no funciona. Bien, entonces paso a hablar de la doctrina de la Sala Social de Murcia, y antes de hablar de la doctrina tengo que examinar la sentencia del Tribunal Supremo que ha abierto las soluciones de las dos sentencias que tengo que comentar. Es la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre del 2016. Aquí lo que se contemplaba era una trabajadora que durante 8 años venía trabajando en la recolección de cítricos en Almería, para la misma empresa. Y la empresa le hacía un contrato eventual. A pesar de que ella trabajaba un promedio de días superior a los 100 días cada año, la empresa cada año le extinguía el contrato y le hacía al siguiente un contrato eventual nuevo. Cuando llega la última campaña y no la llaman a trabajar, ella presentó una demanda afirmando su condición de fija discontinua. En la instancia y en el tribunal competente se dijo que la contratación eventual era válida y por tanto se dijo que no había despido y que ella no era fija discontinua. Eso lo revoca el Tribunal Supremo en la sentencia que acabo de deciros. Y entonces, primero, la sentencia afirma que no cabe la contratación temporal, entre paréntesis, eventual por circunstancias de la producción, que era el contrato que tenía esta trabajadora, y que esa trabajadora es fija discontinua. Y para decir esto, no hace nada nuevo, es decir, recoge toda la jurisprudencia del Supremo, se citan ahí varias sentencias, donde se viene a decir que, ojo, para diferenciar el ámbito de actuación del contrato eventual o del contrato temporal del ámbito de actuación del contrato fijo discontinuo, hay que atender a las necesidades de la empresa que se van a subvenir con esa contratación. De modo que si esas necesidades se reiteran, se repiten, entonces estamos en el ámbito de actuación del contrato de trabajo fijo discontinuo, no del contrato temporal de trabajo. Voy a leerlos porque los términos de la sentencia del Supremo son contundentes. Dice: será posible, pues, la contratación temporal, ya sea eventual o por obra o servicio determinado, cuando ésta se realice para atender a circunstancias excepcionales u ocasionales. Es decir, cuando la necesidad de trabajo es, en principio, imprevisible y queda fuera de lugar de cualquier ciclo de reiteración regular. Por el contrario, existe un contrato fijo de carácter discontinuo cuando se produce una necesidad de carácter intermitente o cíclico, o lo que es igual, en intervalos temporales separados, pero reiterados en el tiempo y dotados de una cierta homogeneidad. Aquí está repitiendo la doctrina o la interpretación jurisprudencial que se contiene en las sentencias que la propia sentencia examina. Bien. Esto no tiene más comentarios, por eso, lógicamente, el Supremo dice: esta señora es un fijo discontinuo, esta señora no es un contrato eventual. Pero el Tribunal Supremo se enfrenta a la circunstancia de que en este caso había un convenio colectivo, el convenio colectivo del campo de la provincia de Almería, que sí regulaba el tránsito de la condición de eventual a fijo discontinuo. Y nos dice las siguientes cosas que también quiero leer literalmente, porque con ellas yo no estoy totalmente de acuerdo. Dice, después de decir que es una fija discontinua, sin que tal conclusión pueda oponerse que la actora no cumple los requisitos establecidos por el convenio colectivo. Y entonces dice qué es lo que dice el convenio colectivo. El convenio colectivo viene a decir que para que un eventual pueda convertirse en fijo discontinuo, tiene que haber trabajado un promedio de 180 días en cada temporada o en cada campaña. Y entonces el Supremo dice: bien, eso lo puede decir el convenio colectivo. Es
decir, según el convenio colectivo se puede ser fijo discontinuo porque te contraten directamente como fijo discontinuo, o segundo porque se haya trabajado más de 180 días. Pero eso no agota todas las posibilidades, porque el estatuto, en el 15.8, el actual 16, dice otra cosa. El 15.8 dice que se es fijo discontinuo cuando se hacen trabajos de naturaleza intermitente o cíclica, y por tanto afirma que la sentencia no puede estar vinculada por lo que dice el convenio. Dice más, y es que, claro, se enfrenta directamente al hecho de que el Estatuto de los Trabajadores contempla la posibilidad de que por convenio colectivo se regule la transición del eventual al fijo discontinuo, y por tanto el convenio colectivo está contemplando la posibilidad de que haya eventuales en estos sectores de actividad intermitente cíclica. Y entonces dice que la regulación del convenio colectivo de Almería es ilegal, va contra la ley. Y lo dice porque está negando la posibilidad que existe en el artículo 15.8 de que el contrato sea fijo discontinuo por el mero hecho de llevar a cabo actividades intermitentes o cíclicas. A mí, francamente, esa interpretación tan brutal, tan directa, no me convence. Yo creo, en primer lugar, por lo que he dicho a través de la introducción, yo estoy por la defensa de los convenios colectivos del sector. Esa defensa ha llevado al legislador a reconocerla expresamente y, por tanto, una interpretación literal de lo que dice la sentencia viene a desconocer la fuerza vinculante de los convenios en el sector. Entonces, estoy de acuerdo que en el caso que contemplaba la sentencia, la solución es correcta, porque efectivamente el artículo 13 del convenio colectivo del campo de Almería va contra la ley. ¿Y por qué va contra la ley? Pues porque está exigiendo un requisito que son 180 días de trabajo por campaña, que es inalcanzable, porque la campaña de recolección de cítricos no llega a 180 días, a 6 meses, con lo cual es una cláusula encubierta que tiende a favorecer los intereses de aquellos sectores que no quieren fijos discontinuos, que quieren eventuales. Por tanto, una cláusula que para ser fijo discontinuo te exija 6 meses de trabajo como fijo discontinuo, francamente es una cláusula que está vedando la posibilidad del acceso a la fijeza discontinua. Y en ese sentido sí estoy conforme con la jurisprudencia del Supremo. No estoy conforme cuando viene a decir que los convenios que regulan la concurrencia de eventuales y fijos discontinuos son nulos, porque no cabe que en una actividad intermitente y cíclica haya un eventual. Yo creo que no. Entonces, con esto paso a la sentencia ya primera que quería comentar de la sala, que es la de sentencia del 21 de julio de 2017. Aquí se contempla una trabajadora que viene trabajando también desde hace 8 años para la misma empresa. Ella está en la campaña, en la actividad de manipulado y envasado de lo que aquí llamamos la fruta fresca, el melocotón, el albaricoque y toda esta historia. Pero difiere del supuesto contemplado por el Supremo, en el que esta no es contratada directamente por la empresa, sino que se la contrata a través de una empresa de trabajo temporal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la empresa de trabajo temporal, en lugar de hacer un contrato eventual, le hace un contrato para obra o servicio determinado. Y la obra se describe como la manipulación envasado de melocotón, albaricoque y nectarina en la campaña del año 2015. Y entonces se la pone a disposición de esta empresa y cada año la va poniendo a disposición con el mismo tipo de contrato para obra o servicio determinado. Y ojo, aquí sí que es importante, esta señora trabaja un promedio superior a los 100 días de trabajo en cada campaña. En la instancia se dijo que el contrato para obra o servicio determinado suscrito por la ETT era válido y que efectivamente el contrato de puesta a disposición era igualmente válido, pero sí se estima la demanda. ¿Por qué? Pues porque la ETT despide o extingue el contrato de la trabajadora antes de que termine la campaña y por eso se declara que el despido es improcedente. Pero como estima que el contrato es válido, solo le otorga la antigüedad del último contrato, de que los anteriores años se extinguieron en su momento y no tienen antigüedad. Esto llega a la sala y la sala, pues claro, entra
con la sentencia que anteriormente hemos comentado del Tribunal Supremo y decimos que el contrato temporal para obra de servicio determinado suscrito con la ETT no es válido. No se puede contratar temporalmente por obra de servicio determinado cuando los servicios que se van a prestar por la empresa usuaria son trabajos tipos de intermitentes o ciclos, son trabajos de campaña, y así lo reconoce el contrato para obra de servicio determinado cuando dice para la campaña de noviembre del año 2015, ¿no? Entonces, todo el argumento principal se basa en eso, en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. Hay otra circunstancia adicional, y es que, claro, en este caso da la casualidad de que el convenio colectivo de la que llamamos aquí en Murcia de la fruta fresca, precisamente es de los convenios colectivos que no reconoce la concurrencia de eventuales y fijos discontinuos. Es un convenio que no tiene esas cláusulas de conversión de uno en otro y que tampoco ni siquiera contempla la figura del contrato para obra de servicio determinado. Sí contempla la posibilidad de un contrato eventual, pero en las circunstancias que marca el artículo 15 del Estatuto. La sentencia dice algo que no tenía por qué haber dicho. Es una especie de incongruencia por exceso, porque aquí se está hablando si era válido un contrato para obra o servicio determinado para ser cedido a la empresa usuaria. Pero como partíamos del estudio de la sentencia del Supremo y la sentencia del Supremo tenía para nosotros esos elementos discutibles, que no admite, que dice que con un solo día de trabajo tienes ya la fijación discontinua, entramos al trapo diciendo que aquí no haya habido un contrato eventual. Si hubiera habido un contrato eventual, tampoco sería válido. ¿Por qué? Porque esta señora está trabajando un promedio de 100 días. Y 100 días no es algo, forma parte de la temporada, de la campaña. No son puntas de trabajo, no son necesidades excepcionales no previsibles. Por tanto, se declara que el contrato de trabajo es nulo por fraude de ley. Y por el mecanismo del fraude, el 6.4, se dice que la relación laboral existe, pero existe con la empresa usuaria, no con la empresa de trabajo temporal. De modo expreso no se acude al artículo 17 de la Ley 14 de 1994. Este artículo parte de que siempre la empresa de trabajo temporal funciona bien y, por tanto, puestos a establecer responsabilidades solidarias o subsidiarias, siempre dice que como el contrato sería válido con la ETT, cabe una posibilidad de responsabilidad solidaria de la empresa usuaria o una responsabilidad subsidiaria. Entonces, nosotros eludimos la aplicación de este artículo porque entendemos que por la vía del fraude, esta señora es una fija discontinua de la empresa usuaria. Y la sentencia es verdad que absuelve y no establece responsabilidad ninguna respecto de la ETT, por entender que el contrato es en fraude de ley, que por virtud del mecanismo de fraude, la relación ha de entenderse entre la empresa usuaria, que es la que desde hace 8 años ha venido prestando sus servicios. Y como consecuencia de ello, se reconoce a efectos de cálculo de indemnización la totalidad de los años trabajados, de los 8 años. Advierto que no existe en la sentencia ningún pronunciamiento sobre fraude, sobre cesión ilegal de trabajadores, ni sobre infracción de la LISOS, ¿no? Respecto a lo cual ya me referiré al final. También recuerdo que en los casos que hemos tenido, en este caso no se trajo como prueba documental el contrato de puesta a disposición, en el que se vería claramente que el contrato de puesta a disposición no es para una actividad excepcional, sino que es para un trabajo permanente. Y con esto ya pasamos a la sentencia que a mí, en teoría, me ha traído aquí. Es la sentencia de 19 de julio del 2013. Aquí el supuesto de hecho es una empresa de trabajo temporal que contrata a un fijo discontinuo. Hace un contrato típico de fijo discontinuo con categoría de peón agrícola, y lo que hace con ese trabajador es que lo cede a una empresa, en este caso una empresa que está en Francia. Pero el problema es que lo ha venido cediendo durante 8 años también. Durante 8 años pasa lo mismo. Este señor es cedido a una empresa francesa y este señor trabaja en Francia 8 meses al año en las campañas de recolección y cultivo de lechugas. Y cuando termina la campaña, viene a España y pide las prestaciones por desempleo típicas del fijo discontinuo.
Y ahí donde la Seguridad Social dice, ojo, que aquí algo no funciona y algo me huele a chamusquina, ¿no? Y entonces se niega a concederle las prestaciones propias de fijo discontinuo, porque afirma que no es un fijo discontinuo, que es otra cosa, que es un trabajador fijo. En la instancia se dijo que era válida la contratación por parte de la ETT a través de un contrato fijo discontinuo, y por tanto se reconoció que el trabajador tenía el derecho a las prestaciones por desempleo de los fijos discontinuos, porque estaba en situación legal de desempleo. La sentencia de la Sala opina lo contrario. Se dice que, claro, aquí para saber si está en situación legal de desempleo, lo que tenemos que ver es si el contrato que le vincula a ETT es válido o no es válido. Entonces se llega rápidamente a la conclusión de que el contrato que le vincula a la ETT no es válido. En la sentencia nuestra es un poco más amplia porque teníamos que hacer frente a que anteriormente habíamos dicho lo contrario. Nosotros en una sentencia de junio del 2016 habíamos dicho que sí una ETT podía contratar válidamente a un trabajador fijo discontinuo. Pero también habíamos dicho en el año 2007 lo contrario. Es decir, que tenemos dos sentencias que son contradictorias y, por tanto, para resolver esa contradicción intentamos justificar el cambio del último criterio. Efectivamente, si aplicamos para interpretar o resolver la cuestión, nos fijamos solamente en la Ley 14.1994, pues nos encontramos con que la Ley 14.1994, cuando habla de los trabajadores no de estructura, sino los trabajadores de misión o los que sean objeto de cesión, pues dice que pueden ser temporales y pueden ser contratados por los mismos tipos de contratos temporales por los que podía haber sido contratados por la empresa usuaria, pero también dicen que pueden ser indefinidos. Y en este caso, cada vez que van a ser objeto de cesión, pues lo que hace la empresa es le da una orden de servicio para que haga el servicio concreto o determinado. Entonces, si solo nos fijamos en la regulación de la Ley 1494, pues hombre, si admite que sea fijo discontinuo y no si admite que sea indefinido y no prohíbe que sea indefinido fijo discontinuo, pues cabía pensar que cabe esa modalidad. Sin embargo, aquí ya la sentencia introduce los argumentos de la sentencia del Supremo. Dice, no, pero es que aquí la imposibilidad de contratar un fijo discontinuo viene determinada por el Estatuto de los Trabajadores. La definición o el fundamento de contrato especial de fijo discontinuo es atender las necesidades de aquellas empresas que no tienen una actividad permanente, es decir, que su actividad es cíclica e intermitente. Y entonces, una ETT dedicada a la intermediación laboral, pues no es una empresa que tenga una actividad cíclica e intermitente y, por tanto, no puede contratar a este tipo de trabajadores. Como argumento complementario, se dice que en este sector son muy importantes los convenios colectivos porque desarrollan un montón de aspectos de este tipo de contratación, concretamente el orden de los llamamientos, la concurrencia con eventuales, etcétera, etcétera. Pero claro, en este caso, las ETTs tienen su propio convenio colectivo. Y el convenio colectivo de las ETTs no contempla la figura del fijo discontinuo, ni por tanto regula todos estos aspectos que son fundamentales en las relaciones de trabajo que son de carácter fijo discontinuo. Sí es verdad que la Ley 1494 permite que los convenios del sector, por ejemplo, que regulan este tipo de actividades, se apliquen, pero en materia de retribución y de jornada, pero no en los aspectos cruciales de la figura del fijo discontinuo. También se argumenta adicionalmente, y es que la modalidad del fijo discontinuo se crea precisamente para atender estas necesidades de estas empresas que tienen trabajo, pero no tienen trabajo los 365 días del año. Y esta necesidad no concurre en las ETTs porque ya se me ha ido a la siguiente, ¿no? Bueno, es el mismo argumento, es decir, que la necesidad, el contrato especial de fijo discontinuo
permite a la empresa que tiene esa situación especial no pagar o pagar solo los días que hay actividad y cotizar los días que hay actividad. Sin embargo, las ETT no tienen esa necesidad porque esa necesidad ya la tienen cubierta por su propia regulación. El artículo 11 dice que la ETT solo pagará salarios y cotizaciones respecto de los días en que se pone a disposición, de modo que no es necesario acudir a la figura del fijo discontinuo para hacer frente a esa necesidad. Y por último se habla como argumento adicional el de la temporalidad, es decir, que en la esencia de la ETT está la de contratar trabajadores para cederlos temporalmente a otras empresas, y en este caso no. La conclusión es que efectivamente aquí se ha producido también una contratación en fraude de ley, puesto que el hecho de que tras 8 años sucesivos el trabajador haya sido cedido a la misma empresa que haya trabajado cada año 8 años, lo que se ve es lo que se intenta evitar es que la empresa usuaria tenga que contratar un fijo discontinuo. No se entra en la sentencia a valorar el tema de qué pasa en la legislación francesa. La legislación francesa regula la misma figura del fijo discontinuo. Lo que está claro es que en este caso hay una especie de contubernio judeo-masónico entre la ETT y el trabajador. Al trabajador le viene muy bien trabajar 8 meses y volver a casa y estar cobrando la prestación por desempleo los 4 meses restantes. Por tanto, el trabajador está más callado que un muerto, no denuncia a la empresa usuaria, pues le viene muy bien. Aquí el pagano es el señor de la derecha, de que en definitiva estos niños están trabajando en Francia, pero yo tengo que pagar las prestaciones por desempleo. En Murcia sí que hay mucha experiencia de estos trabajadores que se van a hacer la vendimia o la recogida en otros países, pero en estos casos la empresa extranjera les paga y cotiza y ellos generan prestaciones en la seguridad social de su país. Entonces se concluye que efectivamente el contrato de trabajo bajo la modalidad de fijo discontinuo no es válido y que por tanto no existe situación, solamente es válido en cuanto que se dice que es indefinido, de duración indefinida, pero no fijo discontinuo, y que por tanto no existe la situación legal de desempleo propia de los fijos discontinuos. Lo que sí dice la sentencia es que, sin perjuicio del derecho al trabajador a las prestaciones a las que pudiera tener derecho bajo otro tipo de situaciones legales de desempleo. Entiendo que si consigue una extinción de contrato de trabajo con la ETT, sí estaría en situación legal de desempleo. Y ya he terminado con esto, pero únicamente para decir algo negativo. La sala, yo creo que aquí ha querido ser muy cautelosa. Es decir, estamos de repente en un terreno donde existen intereses económicos muy importantes y se ha querido dar un toque de atención. Y de modo expreso no ha querido entrar en la figura de la cesión ilegal de mano de obra, porque claro, si hemos dicho en los dos casos que el contrato es en fraude de ley, que cubre una relación laboral para fijo discontinuo, pues lo siguiente es, esto es una cesión ilegal, y como cesión ilegal sí que entraría la responsabilidad solidaria de la ETT por aplicación del artículo 43. Es más, si afirmamos que una ETT está haciendo cesiones ilegales de trabajadores, entiendo que la autoridad competente hasta podría revisar la autorización como tal, porque está entrando en un ámbito ilegal. Y claro, pues aquí lo que se ve en estos dos supuestos muy claramente es que no es una situación de error, que la ETT está entrando claramente en un ámbito de negocio importante porque hay un sector de las empresas murcianas que no quieren fijos discontinuos, que quieren trabajadores eventuales, y se está aprovechando del mecanismo, pero los dos casos contemplados son trabajadores que durante 8 años han estado trabajando para la misma empresa y con el nuevo contubernio de contrato de puesta a disposición entre la ETT y la empresa usuaria. Nada más. Muy bien. Extraordinaria exposición, Rubén. Pasamos a continuación, bueno, al final de las 3 intervenciones abriremos un turno de preguntas. A continuación interviene Diego Martínez Rafecas, director territorial de la Inspección de Trabajo de Murcia. Muy buenas tardes. Como es obligado siempre en estos casos, agradecer al Colegio de Graduados Sociales, a la Universidad de Murcia y al CES la invitación que hacen a la inspección y a todos ustedes pues su presencia aquí esta tarde. Yo voy a empezar hablando en la línea de lo que acaba de apuntar el presidente de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
apuntar determinados resultados de consultas que se han formulado por diferentes agentes a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, anteriormente la Dirección General de Trabajo, entre otras las que ustedes ven ahí desde el año 2004, 2006, 2009 y 2013, y en concreto las contestaciones que han dado a la posibilidad de que una empresa de trabajo temporal contrate trabajadores fijos discontinuos. En concreto voy a traer, porque refunde un poco todas las anteriores, la consulta de 15 de julio de 2013 y de forma muy esquemática, antes de hablar de la figura del eventual discontinuo, les diré lo que viene a recoger esta consulta. Lo primero que dice es que no es posible cubrir un puesto de trabajo fijo discontinuo de la empresa usuaria con un trabajador cedido por un ETT. ¿Por qué? Porque las empresas de trabajo temporal solo pueden ceder trabajadores en aquellos supuestos de temporalidad del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Por supuesto, un trabajador fijo discontinuo no es un trabajador temporal y, por lo tanto, no cabe la cesión a ese puesto de un trabajador fijo discontinuo. La segunda motivación o la segunda causa que dice por la cual no se puede contratar a un trabajador fijo discontinuo es que la cesión de trabajadores por una empresa de trabajo temporal no constituye un trabajo fijo discontinuo para la empresa de trabajo temporal. Ya lo ha señalado don Rubén hace un momento, existe un trabajo fijo discontinuo cuando se produce una necesidad de trabajo intermitente o cíclico y se trata del trabajo de la ETT, de un tipo de trabajo que responde a necesidades normales y permanentes de la empresa que se presentan de forma, en este caso, jurídica. La cesión de personal por parte de una ETT es una actividad permanente, no se realiza de forma periódica, ni cíclica, ni homogénea. Por lo tanto, ni cabe ceder a la usuaria a un puesto de fijo discontinuo, ni cabe considerar la actividad de la ETT como tampoco propia de un trabajador fijo discontinuo. Además dice que la indeterminación del contrato de trabajo daría lugar a su invalidez por imperativo de los artículos 1261 y 1273 del Código Civil, que hablan de que el objeto del contrato debe ser lo suficientemente preciso para permitir a las partes conocer de antemano los elementos esenciales del contrato, los derechos y obligaciones básicos, y que de admitir un contrato de trabajo fijo discontinuo del trabajador de la empresa de trabajo temporal no habría la más mínima certeza sobre lo contratado, puesto que el trabajador puesto a disposición quedaría a expensas de los distintos contratos de puesta a disposición que establecerían distintas jornadas, distintos salarios, distintas actividades a prestar. Y por lo tanto, si lo ha contratado de forma indefinida, le dará el salario como a cualquier trabajador indefinido. La segunda posibilidad de mayor estabilidad que prevé la propia Ley 14 es concertar un trabajo temporal regulado en el artículo 10.3 de la Ley 14, que habla para la cobertura de varios contratos de puesta a disposición sucesivos con empresas usuarias diferentes. ¿Qué matiz establece aquí? Siempre que tales contratos de puesta a disposición estén plenamente determinados en el momento de la firma del contrato. Es decir, un contrato de la ETT puede decir, este señor va a ir los días tal y tal a la empresa usuaria X, en los días tal y cual a la X siguiente y así, siempre y cuando eso se pueda determinar en el momento de la firma del contrato. Con esa modalidad el trabajador no queda vinculado de forma plena y constante con la ETT, sino durante la ejecución de los contratos de puesta a disposición. Y por último, además, dice la consulta, conviene recordar que al regular las empresas de trabajo temporal en las distintas modificaciones de la Ley 14, el legislador no ha vinculado nunca esa regulación con la del trabajador fijo discontinuo. Ni tampoco el legislador, cuando ha regulado de forma sucesiva el contrato de trabajo fijo discontinuo, lo ha vinculado con las ETTs. Y si el legislador no ha querido hacer ni la una ni la otra cosa, por algo será. Con lo cual habrá que estarse a esa situación que en cualquier caso no se ha modificado. Termino esta puntualización respecto de la contratación diciendo que esta interpretación constituye a día de hoy la interpretación, entre comillas, oficial del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre la materia y son los argumentos en virtud de los cuales, y no sé si José Agustín dirá algo después, el SEPE niega el pago de la prestación de desempleo a los trabajadores contratados como fijos discontinuos en empresas de trabajo temporal. Como es obvio, lo que el legislador legisla puede ser modificado y cualquier alteración o modificación de esto requiere una modificación legislativa que, a mi juicio, y en la situación del Parlamento actual y del Gobierno actual y en las condiciones actuales del sistema político español, es poco probable que se haga en esta legislatura.
con lo cual es previsible el mantenimiento de esa prohibición de los trabajadores fijos discontinuos en las empresas de trabajo temporal. Dicho lo anterior, y también por la premura del tiempo, hablar de la figura de lo que vino a denominarse eventual discontinuo, trabajadora llamada o trabajador intermitente. Esta figura tiene un triple tratamiento. En primer lugar, en la negociación colectiva, en segundo lugar, en la jurisprudencia, en tercer lugar, en las actuaciones que desde la Inspección de Trabajo hemos desarrollado a lo largo de los últimos tiempos. Algunos convenios colectivos sectoriales, y en concreto aquí hablo de forma específica del convenio que se conoce como el de ProExport, el de empresa de frutas y hortalizas y de tomate. Habla respecto de la modalidad del contrato eventual, de la posibilidad de una suspensión cuando fuera imposible la prestación de servicios en alguno o varios días dentro del periodo de vigencia pactado en el contrato. Los negociadores del convenio entienden que dichas causas son ajenas todas ellas a la voluntad de las partes y establece como causas de suspensión válidas las circunstancias climatológicas que afecten a la producción de frutos y los problemas fitosanitarios que afecten a la producción y sean ajenos a la voluntad de las partes. Dice además el convenio que el contrato se considera suspendido de conformidad con lo establecido en el artículo 45A y B del Estatuto de los Trabajadores, que hace referencia respectivamente al mutuo acuerdo entre las partes y a las causas consignadas válidamente en el contrato. Yo entiendo que la situación o determinar que hay mutuo acuerdo entre las partes en la existencia de una circunstancia climatológica, en un problema fitosanitario, es una consideración amplia, graciosa y un voto al aire o a las nubes. No entiendo que ningún trabajador considera que el día que está empezando a llover pueda no trabajar, se lo diga a la empresa y la empresa pacte voluntariamente con él si la empresa considera otra cosa. Por lo tanto, el mutuo acuerdo entre las partes probablemente sería, cuando menos, discutible. La empresa, en estos casos, se obliga a poner tales causas en conocimiento del comité de empresa, cuando exista, y del trabajador de forma anticipada y según la práctica que al efecto se utilice en cada empresa. Tablones de anuncios, notificaciones personales, SMS, es decir, el sistema de comunicación habitual que se pueda dar. Es curioso que el convenio regula un periodo máximo de suspensión contractual por estos motivos y lo establece en 10 días. Si hay problemas climatológicos y da por llover en esta región, es difícil. Pero si llueve 15 días, ¿qué pasa? Dichos convenios, hay que decir además, no han pasado el control de legalidad previsto en el artículo 95 del Estatuto de los Trabajadores, por lo cual ni los tribunales de justicia se han pronunciado sobre ello, ni la autoridad laboral tampoco. Dicho el tratamiento que la negociación colectiva sectorial establece, decir que el eventual discontinuo fue tratado de forma específica en dos sentencias del Tribunal Supremo, en concreto la 66/2001 y la 68 del mismo año. No fueron sentencias pacíficas, puesto que contaron con el voto particular de 4 magistrados, todos ellos de origen murciano, que también han sido aludidos, don Joaquín Samper Juan y don Bartolomé Ríos Almerón. Y sobre dichos votos particulares hablaré un poquito más adelante. En relación con el contenido de estas sentencias, que son prácticamente iguales y que se formularon como consecuencia de una demanda interpuesta por un sindicato de esta región, decir o destacar lo siguiente. Cada una de las suspensiones no es acordada en el momento de realizarse, sino que permite el convenio que una de las partes se imponga a la otra. Probablemente en el sentido de lo que hemos dicho antes. Tampoco puede entenderse, dicen las sentencias, que la necesidad de servicios del trabajador se eleve a la categoría de causa que justifique la intermitencia, que es lo que viene a ocurrir realmente. En función de las necesidades de trabajadores que tengo en la empresa, así los voy llamando. Pues tal necesidad es común a todos los contratos de trabajo, dice el Supremo, y la limitada en el tiempo es común a todos los temporales. Sigue diciendo el Tribunal Supremo que el contrato tiene naturaleza sinalagmática, el equilibrio entre las partes se rompe en la medida en que el trabajador queda obligado e imposibilitado de prestar servicios en otra empresa en el tiempo pactado, mientras que el empleador queda libre, obteniendo un medio de adaptar plantilla a necesidades y que elude las garantías legalmente establecidas. Continúa la sentencia del Supremo determinando que los convenios colectivos pueden determinar las actividades en las que puedan contratarse trabajadores eventuales,
o la relación entre fijos y eventuales, o la duración máxima del contrato y el periodo de referencia dentro del cual puedan celebrarse, pero nada más. No se puede ir más allá de eso. El resto de la regulación del contrato eventual queda sustraída a la posibilidad negociadora de la contratación colectiva. Y dice el Supremo, y lo subraya, el contrato eventual no puede ser intermitente. La intermitencia queda reservada, como no puede ser de otra manera, y se ha hablado aquí hasta la saciedad, al fijo discontinuo. El necesitar un trabajador eventual que además sea discontinuo, pues está invadiendo la esfera del ámbito de regulación de una modalidad contractual como la del fijo discontinuo. Y dice además el Supremo que el régimen de trabajo por llamada es incompatible con el mandato general establecido en el 1256 del Código Civil, según el cual la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Los votos particulares que entran al pronunciamiento sustantivo o decisión de fondo y a la argumentación que conduce a esa decisión señalan lo siguiente: que anular el artículo concreto del convenio colectivo, de los convenios colectivos que regulaban la contratación eventual, supone no solamente anular la posibilidad de esta suspensión, sino de una detallada regulación de condiciones de empleo de los trabajadores eventuales que introducía importantes mejoras o ventajas suplementarias respecto a la normativa establecida en el Estatuto de los Trabajadores. Se ha señalado esta tarde, pues por ejemplo, el que determinados días o volumen de días contratados al periodo de referencia pues supusiera el paso automático a la condición de fijo discontinuo u otras circunstancias que la negociación colectiva que analizaron esta sentencia determinaban. Decían también los votos particulares que la regulación convencional suprimida constituía para el grupo profesional afectado una norma más favorable que la de la regulación legal. Decía que la intermitencia en la ejecución del contrato, que se declara prohibida o imposible, se sustituye por la intermitencia en la contratación, que la ley sí permite. Es decir, no se está sustituyendo esa intermitencia en la prestación de servicios, sino que lo que se está haciendo es multiplicar los contratos. Tampoco existe conformidad en el hecho de que los convenios colectivos no puedan regular el trabajo intermitente o por llamada, y de hecho hace una referencia a la regulación específica de las jornadas especiales de trabajo, en donde en concreto el Real Decreto 1561 de 1995 remite a la negociación colectiva en las actividades agrícolas o del campo. Además, sigue diciendo que se afirma que el convenio colectivo no atribuye al empresario una facultad de llamada discrecional y menos aún arbitraria, sino que obliga al mismo a una llamada por un orden que lógicamente no puede resultar discriminatorio ni caprichoso. Y dice además que la norma general del artículo 1256 del Código Civil no se puede olvidar en el contrato de trabajo, pero tampoco hay que perder de vista el 1258, que dice que los contratos se perfeccionarán por el mero consentimiento y desde entonces obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Y además dice que el trabajo intermitente o por llamada está admitido expresamente con determinados requisitos y limitaciones en el derecho comparado, y en concreto hace referencia a la ley alemana de empleo de 1985 y al Código de Trabajo francés sobre el trabajo intermitente del año 2000. En donde se regula esa posibilidad de trabajo intermitente o llamada. Y llegamos a las actuaciones inspectoras y con ello pues voy a ir concluyendo. Señalando además un campo en el que, curiosamente, y lo ha aludido don Rubén esta tarde, y sobre el que yo quisiera añadir algún dato también, más actualizado. Si terminamos en la región de Murcia el año 2016 con casi 360.000 contratos de puesta a disposición, en concreto 358.110, al 30 de octubre de este año, 2017, iban 360.000 contratos, 360.663, es decir, más de 2.000 más, y quedaban todavía 2 meses por cumplir. Es cierto que esos contratos se formalizan en un total de 77.471 trabajadores, lo que supone una media estadística de 4,65 contratos por trabajador. Todas las medias estadísticas son falsas, como sabemos. Habrán trabajadores que tengan 8 o 9 contratos y alguno que tenga 1. Y es curioso destacar dentro de esos 360.000 contratos que 304.862 son de obra o servicio determinado, mientras que solamente 53.010 son
de circunstancias de la producción, es decir, acumulación de tareas, exceso de pedidos, etc. Si ponemos eso en relación con los datos de la contratación en la agricultura, ETTs y no ETTs, los datos son muy parecidos. Aquí subimos ya a 412.777 contratos, de los cuales 360.000 son contratos de obra a servicio determinado y que se corresponden casualmente con los de puesta a disposición de las ETTs, casi. Y 37.828 de obra a servicio determinado. Es cierto, como ha dicho don Rubén, que el mes de julio la ETT en Murcia, en su grado de implantación, nos ponían en el segundo lugar. Cifra, insisto, de la estadística del Ministerio de Empleo, que decía que al finalizar el mes de julio en Murcia se habían formalizado 321.488 contratos de puesta a disposición. En Cataluña, que era la primera región, 397.693. Y en Madrid, que era la tercera región, 300.058. Es decir, estamos en el segundo puesto por delante de la Comunidad de Madrid, que tiene 5 veces más población activa y empresas que Murcia. ¿Qué pasa aquí? Pues algo raro, algo raro. Y casualmente, y lo dice el CES, en un magnífico informe en la memoria del 2016, el 86% de los contratos de puesta a disposición están formalizados en la agricultura. Y esto lo pongo en relación con el contrato obra-servicio que hemos comprobado en la mayoría de las actuaciones inspectoras. Y actuaciones inspectoras que, subrayo ahí, se han debido a denuncias o a determinadas campañas de inspección. Es decir, no se está realizando una actividad indiscriminada en este campo por todas las matizaciones que he venido diciendo hasta el momento y las que diré a continuación. Pero el contrato para obra o servicio determinado con los trabajadores opera como un contrato intermitente, en el que la prestación de servicios no está garantizada durante el periodo de trabajo contratado y las horas contratadas. Si hay en el contrato eventual, por acumulación de tareas, por circunstancias de la producción, hay un periodo de referencia, 1 mes, 3 meses, 6 meses, el que se haya contratado. En el contrato para un servicio determinado se sabe que es un contrato de naturaleza temporal, pero de duración incierta. ¿Qué es lo que dura? La obra o servicio determinado. Y lo podremos alargar tanto cuanto queramos. Algunos contratos los ha señalado en la sentencia el presidente de la Sala. Contrato para la campaña del melocotón, la albaricoque y la nectarina del 2016 o del 2017. ¿Qué dura eso? Lo que quiera la empresa. Y encima, intermitente. Pues entendemos que es una situación de desequilibrio absoluto. Y si además los trabajadores son cedidos por una ETT, todavía más. Una situación que debía de preocuparnos en la medida en que está, por un lado, convirtiendo en temporales contratos que probablemente no lo sean, porque con la sentencia del Supremo, a la que también se ha aludido esta tarde, estaríamos ante necesidades cíclicas de carácter permanente de las empresas y, por lo tanto, deberían ser trabajadores fijos discontinuos, no contratos temporales. Y, en segundo lugar, lo que estamos asistiendo, como las cifras que he puesto de manifiesto revelan, es a una externalización abusiva de la mano de obra en el campo murciano. Externalización que, de no tomar algún tipo de medidas entre todos, pues puede ser como la burbuja de la construcción, que algún día nos estallará a todos en las manos con las consecuencias que cada uno pueda, en este caso, prever o no prever. Resulta llamativo, además, el hecho de que se acuda a contratos de naturaleza temporal que se deben justificar con un incremento anormal del volumen de trabajo, para a continuación proceder a suspender de manera intermitente esos contratos. No se entiende muy bien esa confluencia de situaciones, salvo que lo que se quiera es disponer de trabajadores cuando los necesito, de la forma que los necesito y sin mayores cargas. Y para eso, insistimos, existe la figura del fijo discontinuo. Es cierto y se ha argumentado en algunas actuaciones inspectoras que los trabajadores o determinados colectivos de trabajadores no quieren ser fijos discontinuos y alegan para ello pues que tienen mayores retenciones fiscales en la nómina y no las quieren tener porque con el contrato temporal pues no las tienen más reducidas, el 2%, que tienen una indemnización con el contrato temporal que con el fijo discontinuo no tienen y que aunque sea pequeña la indemnización, pues bendita sea, que además no tienen problemas para acceder a la situación legal de desempleo cuando han terminado con cada uno de los contratos, estén trabajando en ETT o no.
Todas esas circunstancias que alegan los trabajadores son reales, son ciertas, pero los trabajadores, que yo sepa, que sepamos en la inspección, a día de hoy no deciden ni el salario, ni la jornada, ni la modalidad contractual, tampoco. Porque se les permite elegir el modelo de contrato si no eligen el salario, si no eligen el tipo de actividad que van a realizar, si no eligen la jornada. Quizás es una excusa que no tiene mucho recorrido. Además, entendemos que hay otra motivación de carácter jurídico, que es el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que en los supuestos en los que el empresario no pueda facilitar al trabajador por causas no imputables a la voluntad del trabajador, el trabajador no puede en ningún caso perder los salarios correspondientes ni compensarlos con otro periodo. Este mandato del Estatuto de los Trabajadores, absolutamente vigente, hace recaer sobre la empresa el riesgo de la falta de prestación de servicios y que no puede desplazarse sobre la persona del trabajador de forma injustificada. Centrando la actuación en las empresas de trabajo temporal, algunos autores en la doctrina han entendido que, y otros han negado, que cuando el trabajador carezca de ocupación por falta de demanda de las empresas usuarias, el contrato se pueda entender suspendido por causas consignadas en el contrato por el mutuo acuerdo de las partes, o que, si se da unas determinadas condiciones, estaríamos ante una causa económica de suspensión, lo que obligaría a tramitar el correspondiente expediente de regulación de empleo de suspensión de contratos. A juicio de la Dirección General de la Inspección de Trabajo, ninguna de las dos primeras posibilidades es legítima, entre otras cosas porque se consideran como abusivas por romper el equilibrio entre las prestaciones del empresario y del trabajador que debe presidir la relación laboral. Y luego las suspensiones por causas climatológicas no son extrañas, no son únicas aquí y han tenido un tratamiento también en la doctrina. Ahí se citan algunas sentencias del TSJ de Castilla-La Mancha en relación con las suspensiones por causas climatológicas. En todos los casos, el TSJ de nuestra comunidad vecina llegó a la conclusión de que era necesaria la tramitación de un expediente de regulación de empleo para ese tipo de suspensiones. Se aluden también dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y en este caso lo que se viene a barajar es que si el contrato, por más que el convenio colectivo puede decir otra cosa, si el contrato de trabajo de trabajadores puestos a disposición establece una jornada de trabajo de 40 horas semanales y un periodo de prestación de servicio, no puede quedar al arbitrio de una de las partes, como es la empresa, ni reducir el horario y los emolumentos salariales derivados de ello, ni reducir la duración. Decir que en este caso las actuaciones inspectoras en donde se ha comprobado la comisión de la infracción han concluido con la instrucción de un expediente sancionador por impago del salario debido y que, como todos ustedes saben, eso es una infracción que está tipificada como muy grave en materia laboral en el artículo 8.1 de la LISOS y es sancionable con multas que pueden oscilar entre los 6.251 euros y los 187.000 euros. Hay que decir además que como antecedentes de actuaciones realizadas por la inspección en materia de falta de abono de salario de trabajadores de empresas de trabajo temporal cedidas a empresas usuarias, algunas han sido revisadas también por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y en las sentencias que ustedes ven ahí se ha refrendado y se han confirmado dichas actuaciones. Y en principio, pues agradecerle a ustedes su paciencia y quedo a su disposición por si luego quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Rafecas. A continuación, el señor Gómez Gil, letrado jefe de los servicios jurídicos de la Seguridad Social en Murcia. Buenas tardes. Lo primero, igual que quienes me han precedido, agradecer a los organizadores la ocasión de estar presente en esta jornada y bueno, a mí me toca un poco de vagón de cierre la seguridad social, que ya anticipo, la seguridad social en estas materias ha cambiado poco en los últimos 5 años. Con todo, lo primero que yo quería decir era llamar, y aquí voy a pisarme un poco la manga también con alguno de los predecesores, pero llamar la atención sobre el nominalismo que impregna toda esta cuestión. Quiero decir que a la misma realidad material, en momentos distintos las vamos calificando jurídicamente como diferentes, con las consecuencias que eso lleva, o que otras veces a realidades que son prácticamente idénticas,
les acabamos otorgando un régimen jurídico diferente en atención a cuestiones que yo diría que son más bien nimias o muy pequeñas. Por ejemplo, la sentencia de Murcia, la del desempleo del trabajador que estaba en Francia. A mí me llamó la atención ese párrafo: la actividad intermitente y cíclica determinante de la modalidad de fijos discontinuos se presenta singularmente en los trabajos relacionados con la agricultura. Esto a día de hoy parece difícil de discutir, y cuando se inventa una cosa como el eventual agrario, como acabamos de oír también, es casi siempre bordeando el fraude y más bien bordeándolo absolutamente dentro. Pero hace 30 años, más hacia el 86, el mantra era completamente diferente. Lo que podíamos oír de los predecesores de don Rubén era que en el campo no había trabajadores fijos discontinuos. En el campo todo eran eventuales, partiendo del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, pues la misma realidad, esa misma actividad intermitente y cíclica en los trabajos de agricultura, pues ahora preferentemente se califica como fija discontinua, que además a mí me parece la más correcta. Luego el artículo 16.1 del Estatuto de los Trabajadores, que es el artículo al que han ido los fijos discontinuos. El 16.1 tiene 2 párrafos y en realidad la fecha cierta de los trabajos, la diferencia son que en el primer párrafo llama trabajos fijos discontinuos dentro de la actividad normal de la empresa y que no se repitan a fecha cierta, y en el segundo, trabajos discontinuos que se repiten a fecha cierta. Lo curioso además es que los del segundo párrafo, los de fecha cierta, los remite el Estatuto al contrato a tiempo parcial por tiempo indefinido. Yo no me creo que eso pase mucho, no sé si la inspección tendrá datos, pero estamos en una época en la que precisamente con carácter previo hemos sido bombardeados por las empresas de la distribución contándonos la gente que van a contratar para las campañas de Navidad. Estamos en ello y yo creo que casi todos serán de empresa temporal y puestos a disposición, y dudo mucho que la mayoría o la totalidad, como rezaría el párrafo segundo, tengan un contrato indefinido a tiempo parcial. Luego, para acabar de enredar, el apartado 1b del artículo 15, que es el apartado de los eventuales, los trabajos por circunstancias de mercado, acumulación de tareas o excesos de pedidos. Ahí hay una remisión a los convenios colectivos, que ya ha salido en los 2 ponentes que me preceden, pero que claro, hay algunas cosas que no dejan de causar cierta inquietud. La remisión a que en el convenio se determine qué trabajos, qué cantidad de eventuales puede haber con relación a los fijos, pues bueno, podemos considerarla neutral, pero claro, la referencia a que se pueda tomar en consideración el carácter estacional de la actividad para ser eventual, la estacionalidad creo que está remitiéndonos otra vez a esa periodicidad. Y por eso la sentencia de 26 de octubre, que ya ha sido bastante expuesta como precedente precisamente de las sentencias de la Sala de lo Social, pues ya sabemos qué realidad se encontró. Un convenio colectivo que al amparo en principio de las facilidades del artículo 15, 1b, pues acababa inventando otra figura de fijo discontinuo. En realidad era llegar a fijo discontinuo no por la naturaleza fija discontinua del trabajo, sino a base de repetir individualidades, una serie de campañas o un determinado número de días. Luego nos quedan también algunas definiciones jurisprudenciales. Esta sentencia de 30 de mayo de 2007 está también citada en la de octubre de 2016, pero me gusta porque son muy breves las definiciones de una línea: el eventual para circunstancias excepcionales, ocasionales, es decir, imprevisibles, y el fijo discontinuo, cíclico, reiterado en el tiempo, homogéneo
y plenamente previsible. Por lo tanto, como digo, si la naturaleza y son la previsibilidad y la imprevisibilidad lo que debe de ser el eje que separe un tipo de contratación de otros, yo creo que eso está bastante claro. Pero seguiremos llamándole a las cosas de una manera o llamándole de otra. Tendremos intermediarios como las empresas de trabajo temporal, tendremos otros intermediarios que van camino de imponerse, como empiezan a ser las empresas multiservicios, y vamos a ver qué inventa alguien en su momento con la figura del autónomo digital que está empezando a surgir. Es decir, creo que en esta materia y por lo que respecta a la naturaleza jurídica de la relación laboral y por lo tanto a sus consecuencias, no nos vamos a aburrir nunca, porque siempre tendremos entretenimiento. En seguridad social, que es de lo que me voy a ocupar, la cosa promete mucho menos, hay que reconocerlo. Es más simple porque hay solo dos ejes. O estás trabajando o no estás trabajando, y realmente las prestaciones de seguridad social a lo que atienden fundamentalmente es a no estás trabajando, porque normalmente son rentas de sustitución. Y también hay el otro eje, es trabajas a tiempo completo o trabajas a tiempo parcial. Si trabajas a tiempo parcial, no importa cómo se le llame, en definitiva, cómo se le llame. Bueno, pues vamos con la incapacidad temporal. En la incapacidad, bueno, algunos están haciendo fotos, yo esto lo mandé, me imagino que estará a disposición, acabará poniéndose a disposición, me imagino, de todos los inscritos, y igual que mandé también algunas de las sentencias que menciono. Bueno, decía que vamos a ver tres aspectos respecto de la incapacidad temporal. Uno, la regulación general de tiempo parcial. Otro, unas normas específicas y muy breves que hay para los trabajadores del sistema especial agrario cuenta ajena, y una mención muy breve a la única peculiaridad que hay en el sistema especial de empleados de hogar. La regulación general ha venido estando históricamente en la disposición adicional séptima de la ley. Ahora está trasplantada al texto de la ley por el texto refundido del decreto legislativo 8/2015 de 30 de octubre, y tiene desde luego vocación de universalidad, porque lo que empieza afirmando es que estas disposiciones se aplican a los trabajadores con contrato a tiempo parcial, a los trabajadores con contrato a tiempo parcial de relevo y a los fijos discontinuos. Por eso digo que aquí el nombre va a tener menos relevancia. La disposición adicional séptima tuvo una vida muy azarosa, como se sabe, fue castigada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por las dificultades que su regulación entrañaba para que trabajadores a tiempo parcial en muchos casos pudieran llegar a cubrir los periodos mínimos de cotización precisos para las prestaciones. Pero bueno, todo terminó después de la última sentencia del Tribunal de la Unión Europea en el decreto ley de agosto de 2013, que ese sí ha soportado hasta ahora los asaltos que ha tenido en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de la Unión Europea 2 veces, y por lo tanto pues es al que vamos. ¿Qué cuestiones son en verdad las importantes con respecto a cualquier prestación? Pues fundamentalmente, como es natural, el periodo de ocupación cotizada, porque para las prestaciones que no derivan de ningún tipo de accidente ni de enfermedad profesional, se exige para todas un periodo de cotización que es el que puede ser difícil de conseguir en los contratos a tiempo parcial, y es el que puede influir, por lo tanto, de manera muy perjudicial para las prestaciones. ¿Cómo se solucionó? Porque esta fue una de las cuestiones que dieron lugar a que el Tribunal de la Unión Europea declarara contraria la disposición adicional séptima anterior a 2013, pues con los dos coeficientes de parcialidad. Son normas que ya están en vigor muchos años, pero creo que el mecanismo es conocido. Primero hay que calcular los días cotizados con el coeficiente de parcialidad, y luego hay que calcular
qué parte del periodo de cotización se exige con el coeficiente global de parcialidad. Para el primero de ellos, pues es muy fácil. Tenemos el tiempo que se ha trabajado a tiempo parcial, con relación al tiempo total que suponga, nos dará un número de días. Es decir, 2 años trabajados al 50% de jornada nos daría un año cotizado. A eso le sumaríamos los días que se hayan trabajado a tiempo completo durante el periodo que se toma en consideración. El periodo en consideración para invalidez o jubilaciones toda la vida, para la IT son 5 años. Pues con eso tenemos número de días cotizados. Y el número de días cotizados dividido por el total de días en alta en el periodo de estudio nos va a dar un determinado porcentaje, que es el que le aplicaremos al periodo de cotización exigible, con lo cual, pues si nos sale 70, será exigible el 70% del periodo de cotización. Es la manera de impedir, de impedir el cierre de acceso a las prestaciones. Por 2 veces la temporalidad nos sirve primero para determinar el número de días agregando los de tiempo completo y luego para determinar qué porcentaje de periodo de cotización es exigible. La base reguladora de la IT, pues la suma de las cotizaciones a tiempo parcial desde el último alta, con un máximo de 3 meses, dividida por el número de días naturales del periodo. Y luego, en cuanto al abono de la prestación, se abona todos los días que el sujeto pertenezca en esta situación. Estos 2 detalles son los que yo creo que permiten decir que el célebre Real Decreto 1131 de 31 de octubre de 2002, con aquel mecanismo alambicado de su artículo 2 de 2 bases reguladoras, una base reguladora para los días que toca trabajar, una base reguladora para los días que no toca trabajar, 2 entes que pagan, uno la empresa los días que toca trabajar, otro la entidad gestora los días que no tocaba trabajo, pues evidentemente eso lo podemos considerar derogado. Es verdad que en el Código de Seguridad Social, que uno de nuestros presentadores colabora en su elaboración, que siempre han tenido la costumbre de eliminar los preceptos que consideran derogados, el artículo 2 no aparece aún como derogado, pero bueno, en la última edición por lo menos aparece en bastardilla, lo cual creo que se puede tomar como que ya no hay mucha seguridad en que esté en vigor. Esta sentencia de Valencia que digo, ahora volveremos sobre ella, porque en realidad va con lo que viene después. Bueno, esto eran las cuestiones que había con carácter general para todos los trabajos a tiempo parcial, como digo, se llamen como se llamen. Para los agrarios por cuenta ajena, las cuestiones que aquí vienen, porque están también en la Ley de Seguridad Social, y lo que ha hecho la Ley de Seguridad Social fue incluir la Ley 28/2011 de 30 de septiembre, que es la que creó el sistema especial, en el régimen general, el sistema especial de trabajadores agrarios por cuenta ajena. La ley ha pasado íntegra al texto de la ley general. Y los detalles con la incapacidad temporal, en primer lugar, la pervivencia de esos 2 requisitos históricos, que son el estar al corriente en el pago de las cotizaciones de los periodos de inactividad, que es como se llaman ahora, y también el detalle que ahora se enuncia de manera negativa, y es que no está cubierta la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes durante los periodos de inactividad. Yo en esto para el coloquio, si acaso, yo llevo, ya va a ser 6 años que entró en vigor el sistema especial de los agrarios cuenta ajena, y yo sigo esperando que surja un pleito, que no acaba de surgir, si acaso lo hablamos luego. Bueno, la sentencia esta de Valencia de 24 de julio de 2017 es ideal para reflexionar que sería oportuno que hubiera una norma, esta consideración del lege ferenda, que haya una norma con rango de ley que explique, detalle de una vez para siempre sobre todo la situación de asimilación al alta de estos trabajadores de tiempo parcial cuando no están prestando servicios. Lo digo porque
Esa sentencia contempla un supuesto que, para mi gusto, se podía haber resuelto en 3 líneas, y sin embargo la sentencia tiene 6 páginas y trata de todo. El supuesto: trabajador de una empresa de muebles, fijo discontinuo, termina la temporada, termina la campaña y pasa a desempleo. Se acaba el desempleo y pasa a la prestación no contributiva. En ese momento se produce la baja. Eso para mí era muy simple. Para incapacidad temporal derivada de contingencias comunes no hay más situación asimilada al alta que la percepción de prestaciones de carácter contributivo. Por lo tanto, ahí se tendría que acabar. Pero mira por dónde al INS de Valencia se le ocurrió añadir también que porque era un fijo discontinuo que no estaba en activo en ese momento. Y así en la sentencia de la Sala de lo Social termina saliendo todo. Sale lo de no estar en alta, pero sale el Real Decreto 1131 como argumento de apoyo, diciendo que, claro, los fijos discontinuos que no están en activo no están en condiciones de acceder, y como ejemplo nombra al 1131, que para esos tiempos, era 2014, ya estaba derogado. Y encima acaba a mayor abundamiento trayendo a colación la doctrina con respecto al régimen especial agrario, el estar prestando servicios el día que se inicia la baja. Todo eso sobra, y para evitar confusiones, pues sería oportuno, creo, que esto se clarificara de una manera tajante. Esa sentencia, además, no tenemos suerte porque no acaba de salir ninguna sentencia con el sistema especial vigente. Esta de 10 de julio de este año, de nuestra sala, que ya cabría pensar, bueno, esto ya será después, después de 2012, pues no, es una baja de 2011, con lo cual lo que se dice está muy bien, pero claro, es referido al régimen especial agrario. Esa distinción de que el alta no depende de las vicisitudes de la actividad laboral, porque en ocasiones hay que seguir inscrito en el censo, incluso cotizando, y sin embargo, que son los periodos de inactividad en los que no se puede acceder a la prestación. Con relación a la base reguladora, no hay más que una precisión especial en relación con estos trabajadores agrarios por cuenta del sistema, y es un tope máximo. La base no puede superar el promedio de las bases correspondientes a los días efectivamente cotizados en los últimos 12 meses, que es la que termina siendo normalmente la base reguladora, porque evidentemente en momentos de actividad la base sale mucho más alta. El abono de la prestación es directamente por la entidad gestora o por la mutua, y se excluye el pago delegado. Por lo tanto, vuelvo a insistir, el 1131 de 2002 y su sistema alambicado, pues podemos darlo por liquidado. Con respecto al sistema especial de empleados de hogar y trabajos a tiempo parcial, la única especialidad es que el empleador paga del 4º al 8º día, y la entidad gestora o la mutua pagan desde el 90, y que también se vuelve a insistir en que ya no cabe el pago delegado. Y ahora vamos al desempleo, que bueno, es lo que está en la base de la sentencia de julio de este año, como veíamos al principio, pero que claro, tiene mucha más incidencia por el hecho de que era un desempleo por donde se había prestado el trabajo, porque en definitiva se había trabajado fuera de España. Dentro de España, pues lo que dice la sentencia, que aparece reseñada al final, que se es igual de beneficiario por haber finalizado la temporada o por haberse interrumpido la actividad intermitente, pues nos lleva a que las consecuencias normalmente van a ser las mismas: ser el trabajador, perder el trabajo y tener los requisitos. En cuanto al régimen jurídico, es el propio del trabajo de los artículos 245 y siguientes de la Ley General de Seguridad Social, la referencia al 269.2 y al 270, y bueno, el mandato general de la equiparación en lo posible con los trabajadores a tiempo completo.
La situación, lo que es curioso, lo digo por el nominalismo al que me refería al principio, el 267, a la hora de definir la situación legal, se lleva juntos a los trabajadores fijos discontinuos y a los fijos periódicos que se repitan en fecha cierta, es decir, los del párrafo segundo del número 1 del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores. Al final, las cosas que son iguales pues terminan juntándose más de lo que pudiera estar previsto. Pues el periodo de ocupación cotizada pues vuelve a ser la cuestión fundamental, y además vuelve a ser la cuestión fundamental por el artículo 3.4 del reglamento del decreto 625, cuando las cotizaciones acreditadas correspondan a un trabajo a tiempo parcial. Cada día trabajado se computará como día cotizado, cualquiera que sea la duración de la jornada. Esto en principio es una norma fue una norma de beneficio del trabajador a tiempo parcial, es decir, cada día cuenta como día completo con independencia de la duración de la jornada, pero claro, ha tenido un efecto desfavorable sobre la modalidad de los contratos a tiempo parcial, los denominados verticales, es decir, cuando en vez de trabajar todos los días unas determinadas horas, se trabaja únicamente en días concretos que asumen toda la jornada. En vez de trabajar de lunes a viernes 2 horas, 5 horas el lunes y 5 el jueves. La sentencia esta de noviembre de 2017 da respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona en relación con la aplicación del 3.4. Se trata de una limpiadora. Esta limpiadora tiene un contrato a tiempo parcial, trabaja, según los antecedentes, de unos 14 años consecutivos, pero no trabaja todos los días, sino que trabaja 3 días en la semana. Cuando por fin cesa en el trabajo y solicita el desempleo, pues el Servicio Público de Empleo le reconoce, le toma como ocupación cotizada los días efectivamente trabajados, que eran 3 en cada semana, no toma todos. El juzgado plantea 3 cuestiones prejudiciales, 2 en relación con la Directiva 9781 y su protocolo anexo. La directiva es la dedicada al trabajo a tiempo parcial, que entre otras cosas recomienda que en las condiciones laborales, es un objetivo marcado a los estados, las condiciones laborales de los trabajadores a tiempo parcial deben equipararse lo máximo posible a las de los trabajadores a tiempo completo. Y una tercera sobre la posible discriminación indirecta, habida cuenta de que en el colectivo de limpiadoras la inmensa mayoría son mujeres. Curiosamente, el Tribunal de la Unión desestima las 2 primeras cuestiones, porque dice que no es un problema de condiciones laborales, que es como se ha planteado la cuestión, sino una historia de seguridad social, y estima la tercera, es decir, la de que la solución dada por el Servicio de Empleo es discriminatoria indirectamente. Con esto pues estamos hablando siempre, el 3.4 del decreto 625 podemos decir que sigue yendo a misa, y que únicamente, salvo otros planteamientos desde otros puntos de vista, únicamente va a ser posible obviarlo y poder tomar en consideración todos los días en los supuestos en que no hacerlo así pueda constituir una discriminación indirecta por razón de sexo. Luego también hay que computar las cotizaciones correspondientes a vacaciones no disfrutadas, y esto juega a favor y en contra para contarlas. Y bueno, es que Valencia tiene también bastantes sentencias de fijos discontinuos, no tantas como nosotros, pero es otra comunidad donde están acostumbrados. El Tribunal Superior de Valencia lo que dice es que, muy bien, tenemos que tomar en cuenta esos incrementos del 1,33, el cada día cotizado contarlo por 1,33 o 1,61 según se trabaje de lunes a sábado o de lunes a viernes, pero en consecuencia el desempleo empieza cuando transcurre el 1,33 o cuando transcurre el 1,61, no inmediatamente conforme se pierda el trabajo.
Luego, con respecto a los trabajadores agrarios, hay una regulación específica en los artículos 286 y siguientes, pero francamente está, con relación a los fijos y fijos discontinuos, la única referencia expresa en el 287.1a es que no tienen cobertura de desempleo, cónyuge, ascendientes, descendientes ni parientes hasta el segundo. Y con respecto a los trabajadores eventuales, aparte de que en lo que se alarga enormemente es en las condiciones para obtener las prestaciones no contributivas y en su caso además en qué condiciones podrían acceder a las prestaciones no contributivas similares a las de Extremadura y Andalucía, hay esos dos detalles, que de forma inmediatamente anterior a la actividad como trabajador por cuenta, como trabajador agrario por cuenta ajena, se ha estado en autónomo o en cuenta propia, el periodo mínimo de cotización es de 720 días, no 360, y consiguientemente además cubre, la misma proporción se reproduce a toda la escala. Y luego es el único supuesto en el que está previsto, se hace advertencia expresa de cómputo recíproco entre las cotizaciones del sistema especial agrario y cualquier otro régimen de desempleo para determinar, como es natural, la ocupación cotizada y los tiempos de percepción. Y bueno, pues esto es quizá lo que hay en las normas relativo a esta cuestión, y luego pues para el coloquio, pues si hay alguna cuestión tendré mucho gusto en contestar.